como les mencionaba, este trabajo fue un trabajo de investigación que se llevó a cabo en la región frailesca y lo que se buscaba, o lo que se buscó, perdón, fue ver la sustentabilidad del agroecosistema maíz, entendiéndose como el agroecosistema nada más como su contexto general. Sabemos que dentro de la misma región existen diferentes tipos o las formas de producir maíz, aunque estemos hablando de un mismo cereal. Entonces, su servidor, como parte de su trabajo de investigación doctoral, es el trabajo que voy a presentarles. Como ustedes sabrán, México, junto con el resto de algunos países de Mesoamérica, el maíz pues es el sustento para la alimentación. Y junto con ello existe una diversidad genética de muchos tipos de colores. Eso lo hace que el agroecosistema de maíz no sea único. Es decir, cada región va teniendo sus particularidades y que cada uno de ellos, junto con algunos componentes abióticos como la temperatura, la humedad que existen en cada una de estas regiones, va haciendo que cada uno de estos materiales vaya siendo diverso también, junto con el manejo que el productor puede realizar en este proceso. México, solo para contextualizar, México, de acuerdo a algunas estadísticas del CIAP, se ha mantenido en una producción de maíz de aproximadamente 27.4 millones de toneladas. Para el caso del estado de Chiapas, se ha mantenido, quizás ha tenido un descenso y a veces un incremento en la producción. Sin embargo, se ha mantenido en 1.2 millones de toneladas en la producción de maíz. De acuerdo al CIAP, las estadísticas menciona que la región frailesca, en su contexto muy general, fue considerado el granero del estado de Chiapas. Sin embargo, ha ido en disminución esa producción y ahora se encuentra en segundo lugar. Entonces, en los últimos 5 años ha disminuido esa producción. Esto existen cuestiones multifactoriales, por así llamarle, que ha incidido en la reducción tanto en el número de hectáreas como en la producción total de maíz que se obtenía en esta región. Esto ha tenido repercusiones tanto desde el punto de vista de los productores por el precio que se había manejado, otros porque los suelos, después de haberlos trabajado 30, 40 años bajo un sistema, ha perdido su potencial productivo. Y entonces por eso les decía que existen muchas atenuantes, por así llamarle, que eso ha provocado hasta cierto punto una disminución en la producción de maíz. También cuando ya estábamos con el trabajo en campo, muchos decían que el costo de producción era un poco elevado. Entonces esto lo vamos a ir viendo durante la plática. Entonces voy a continuar. Para contextualizar lo que muchos científicos, muchos investigadores abordan y sobre todo han enriquecido este concepto de sustentabilidad a nivel global, me voy a permitir, quizás solo para ir contextualizando, bajo qué concepto o para qué premisa nosotros fuimos abordando este trabajo de investigación. Y entonces, en términos generales, algunos autores mencionan que el concepto de sustentabilidad es muy, cada quien a veces puede manejar el concepto, pero no se puede perder de las 3 dimensiones o los 3 pilares que debe contener o debe de tener el concepto de sustentabilidad, que tiene que ver tanto la parte del equilibrio de la parte ecológica, como la parte económica, como la parte social. Quizás esa es la parte utópica que se busca de poder equilibrar todo lo que hace el productor en una parcela, en un área, en una región, que pueda ir de la mano para apuntalar esos 3 pilares de la sustentabilidad, como ya les mencionaba, la parte ecológica, la parte económica y la parte social.
Entonces, en ese sentido, lo que se busca es mantener un equilibrio de los recursos naturales, sobre todo el agua, el suelo, algunos animales que participan, como los insectos, que participan en todo el proceso de producción, tanto como antagónicos, como aquellos que ayudan de una u otra manera a controlar plagas que nos puedan estar ocasionando un problema en el cultivo. Y entonces en este proyecto lo que se buscó era encontrar, y sobre todo al platicar con los productores, al hacer los muestreos tanto en los suelos como en la plática con los productores, ver cómo se encontraba este agroecosistema, y para ello se encontró lo siguiente, que en la región frailesca, en términos generales, esta parte ya muchos de nosotros quienes han trabajado en esta región, como algunos otros por las publicaciones que se han realizado, la región frailesca fue escenario en términos generales de una visión convencional desde los años 70, que esto trajo al principio, los primeros años, fue ahora sí que un detonante en la producción del maíz, porque de las producciones que se tenían con anterioridad, hablábamos de 1 tonelada y media por hectárea, y con esta visión productiva se elevaron a 4 o 5 toneladas por hectárea al inicio. Entonces los productores les fue bastante rentable en ese momento. Entonces esta visión convencional tiene el uso de los paquetes tecnológicos. Sin embargo, esos paquetes tecnológicos en algunos casos, como lo menciona FIRA, los más bajos que manejan ellos hacia los productores andan en 20,000 pesos por hectárea, que son el costo de producción, por así llamarle, un poco más como intermedio. Ni muy bajo, ni los más altos, porque los más altos llegan a estar con buscando altos rendimientos, en promedio entre 25 y 26,000 pesos por hectárea. Entonces, este enfoque es un enfoque productivista con altos insumos industriales, y esto a la larga, todos sabemos que este tipo de modelo a la larga ha tenido algunos impactos técnicos negativos en el sistema. Ambientalmente ha habido ya algunos reportes muy puntuales que los suelos, el agua, está contaminada en algunas regiones, y que socialmente es cuestionado este sistema. ¿Por qué es cuestionado este sistema? Porque muchos productores están dejando el agroecosistema maíz como la parte productiva, ¿sí? Muchos productores la siguen sembrando, pero ya es solo para consumo, para autoconsumo como tal. Sin embargo, en esta misma región, ya un poco más en la parte de las partes altas, y estamos hablando de 760 metros sobre el nivel del mar, los suelos un poco más escarpados, alomeríos, la parte a 860 aproximadamente metros sobre el nivel del mar, existen otra visión de los productores, porque sus condiciones que tienen son un poco más diferentes a los que están en una parte, por ejemplo, a 630, 640, que son suelos más planos. Los que tienen esta visión ambiental son los que se encuentran arriba de los 760 metros sobre el nivel del mar, y que sobre todo reconocen y se utilizan mucha tecnología local. Escuchaba al doctor que me antecedió, en el caso del servicio social, algunos productos tendiendo más a la cuestión orgánica, como son algunos caldos minerales, algunos abonos orgánicos que se pueden utilizar. Estos productores lo incorporan, y sobre todo en el caso del uso de los policultivos y el uso de abonos verdes, en algunos casos que predomina en esta región. Y sobre todo estos productores enfatizan mucho en el conocimiento local, porque también esta parte de esta región de los productores que habitan son un poco más económicamente, son un poco más deficientes, por así llamarle, en su economía. Es decir, que no pueden cubrir
los altos costos de los paquetes tecnológicos. Sin embargo, también se encontró una perspectiva intermedia y que le denominamos mixta. Es decir, que esta también existen productores que mezclan tecnología tanto convencional como con una visión ambiental y que se hace una corriente productiva bastante interesante que lo vamos a ir comentando. Entonces, en ese sentido, después de haber hecho esta primera contextualización de la zona como de la región frailesca, se fue haciendo hincapié en ese estudio de la sustentabilidad, cuidando esos tres pilares de, como tal, que apuntala para poder lograr o intentar interpretar algunos resultados que se encuentran de manera palpante con los productores. Y esto, muchos productores han incorporado algunas prácticas también agronómicas que le han hecho bastante, hasta cierto punto, benéfico al sistema. Porque, por ejemplo, en el caso de algunos productores, el uso de la técnica de labranza de conservación ayuda a disminuir la erosión de los suelos. Aunado, por ejemplo, al uso de algunas semillas criollas que hace el uso de los productores y que disminuye en gran medida el costo de producción tan alto de algunas semillas híbridas que andan entre 2.500 y 3.300 pesos por bolsa. Entonces, esto permitió o hizo en términos generales que se planteara ese estudio de una manera holística, trabajando con los productores de estas regiones. Y se tomó mucho en cuenta el tipo de tecnología que el productor realiza. ¿Cómo se determinó el tipo de tecnología? Se hicieron unos estudios adicionales a esto, que también fueron pilares para el estudio global que se buscó. Se hizo el uso eficiente de la energía como tal. Se hicieron tipologías, se caracterizaron a los productores, que esto está ya publicado por su servidor de manera conjunta con todo el comité que me apoyó en todo este proyecto de investigación que mencioné al principio, y que todos estos elementos fueron indicadores que nos permitieron hacer un estudio más profundo de la sustentabilidad en esta región. El objetivo general fue evaluar justamente esa sustentabilidad del agroecosistema maíz desde el punto de vista de las dimensiones ambiental, económico y social que prevalecen en la región frailesca. Esta región, en la región ya se puntualizó una vez que se hizo la tipología con 300 productores, se atomizó y se fueron agrupando de acuerdo a la forma de la tecnología que se hizo con la caracterización y la tipología de los productores y con la eficiencia energética que manejan cada uno de ellos, se fue agrupando de acuerdo a las técnicas que utilizan de tres maneras, desde el punto de vista agroecológico, convencional y mixto. ¿Sí? Entonces, bajo ese contexto, se utilizó la metodología que consideramos un poco más apropiada. Existen otro tipo de formas para medir la sustentabilidad. Nosotros utilizamos el marco del MESMIS, que no es otra cosa que es el marco para la evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales, incorporando indicadores de sustentabilidad, que también consideramos que es un poco más holístico en su estudio. Existen otros tipos de estudios, como que son los que miden los índices, algunos que solo miden algunos indicadores. Este marco, junto con el cuerpo del comité, consideramos un poco más completo para poder sacar unas conclusiones un poco más robustas. Entonces, algunas premisas que tiene este marco, estoy seguro que muchas veces ustedes lo han escuchado o alguno de ustedes lo ha utilizado para algún estudio.
Y sobre todo, quiero resaltar en esta premisa del MESMIS, el estudio que se hizo fue en un tiempo para medir y comparar estos tres sistemas en un tiempo determinado. Como lo dicen, no puede estudiarse solo un sistema como tal, sino tiene que tener una manera comparativa con quién compararlo. Entonces, esos tres sistemas se compararon como tal para el estudio. Este marco considera seis pasos en el estudio. Uno es determinar el objeto de estudio. Dos es, como segundo paso, la determinación de los puntos críticos del sistema, que esto para el caso de nosotros se hicieron encuestas con los productores para conocer cada uno de los diferentes pasos del proceso de producción, como les mencionaba al principio, para poder determinar los puntos críticos del sistema. Esto no nosotros lo hicimos de manera como grupo, sino que fue resultado del trabajo conjunto con los productores que ellos nos fueron diciendo. Los puntos determinantes, es decir, los puntos críticos, están en base a las propiedades del agroecosistema, ¿sí? Y que más adelante les voy a mostrar. Una vez que se tuvo la determinación de esos puntos críticos, se inició la selección de algunos indicadores estratégicos que dieran respuesta a cómo se encuentra el sistema. Posteriormente hicimos la medición y monitoreo de esos indicadores en campo. Se hizo la presentación la integración de los resultados que les voy a mostrar más adelante y algunas conclusiones que encontramos después de este proceso de investigación. La determinación del objeto de estudio para este caso fueron la tecnología que utiliza el productor, es decir, las formas que les mencionaba al principio, que fue la convencional, la agroecológica y la mixta como tal. Esta conceptualización de ese agroecosistema fue parte del estudio previo del diagnóstico para saber cómo está integrado en términos generales el agroecosistema en esta zona de la región frailesca. Que vuelvo a insistir, pueden haber algunas variantes de acuerdo a la tecnología, pero en su contexto general, esta es como una conceptualización de ese agroecosistema que encontramos. Lo que les decía, la determinación de los puntos críticos del sistema están en base a los atributos y propiedades del agroecosistema. En el caso de la productividad, al productor normalmente se le preguntaba cuáles eran lo que más problemas podía presentar en su sistema y el por qué. Y entonces mencionaban que en el caso de los convencionales, mencionaron que a veces obtienen o les queda muy poco grano para su autoconsumo, porque muchas veces lo tienen que vender para poder sacar una relación beneficio-costo un poco más, que sea un poco más rentable y no quedar en términos generales, como decimos económicamente, iguales, ¿sí? Entonces, quiero resaltar en este caso que en el grupo de los mixtos, comparado con los otros dos, hacen una especie de, que tienen algunas vaquitas que hacen ganado vacuno para poder como una especie de alcancía que lo tienen ahí para que en un momento dado tengan algún detalle desde el punto de vista con el cultivo, puedan ellos subsanar hasta cierto punto la alimentación de su familia vendiendo este tipo de ganado, y por ello ellos mencionan que a veces les queda muy poca disponibilidad de forraje, porque normalmente a veces lo venden en todo esto. Y entonces, igual para en el caso de la estabilidad, resiliencia y confiabilidad, fueron mencionando algunos aspectos muy generales los productores, y que esto ya fueron, por así llamarle, grupos que fuimos haciendo ya en trabajo de gabinete, de todo lo que los productores ellos nos fueron mencionando. Y en el caso de algunas, para la adaptabilidad, algunos efectos climatológicos muy negativos
porque a veces los híbridos que compran a veces tienen algunos problemas, y por ello mencionaron que algunas semillas que han sembrado se adaptan muy poco a la zona, y entonces a veces tienen que ir cambiando del tipo de maíz que tienen. Igual en el caso de la equidad, la autodependencia, fueron mencionando que en el caso de la autogestión existe en términos generales abandono del cultivo, es decir, que ya los productores normalmente no les está dejando económicamente algo rentable, tienen que buscar otro tipo de trabajo, o en muchas ocasiones ya desde, por así de llamarle de manera muy extrema, tienen que abandonar la comunidad porque tienen que emigrar a otras regiones. Y ese mismo caso está sucediendo con los jóvenes que se van a estudiar y ya no están regresando a las comunidades, normalmente se quedan en las ciudades o buscan una mejor opción de trabajo. Una vez que se tuvieron esos puntos críticos del sistema, ya de manera general se fueron haciendo algunos indicadores estratégicos que pudieran dar respuesta de cómo es su situación del agroecosistema maíz en la región, con sus diferentes variantes tecnológicas. Y entonces, junto con ello, tuvimos 25 indicadores que dan respuesta a los atributos o propiedades que salieron de los puntos críticos que los productores mencionaron. Y en una parte tiene que ver con la parte de la eficiencia energética, el otro es con la calidad del suelo, ¿sí? La calidad de vida, es decir, algunos efectos de los agroquímicos en la salud de los productores, como ellos lo han ido viendo a lo largo de los años, y de esa manera se fueron haciendo estos indicadores. Estos indicadores, una vez elaborados, nos fuimos a platicar nuevamente con los productores, a verificar, rectificar, se hicieron muestras de suelo para conocer cómo se encuentran las parcelas de los productores, y se les determinaron en forma general sus características físicas, químicas, biológicas. En las biológicas hicieron estudios de macrofauna del suelo. También en el caso de la parte física y la parte química se enviaron al laboratorio del Colegio Postgraduados Campus Montecillo para que nos hicieran los estudios, y también de manera colaborativa con los productores se fue verificando todos estos puntos que les había mencionado. Entonces fue un trabajo de campo y de laboratorio y de gabinete que se fue haciendo. Entonces se fueron viendo desde en el caso de la calidad del suelo, desde la textura, la resistencia a la penetración, es decir, para conocer el encostramiento del suelo, es decir, qué tan compacto o compactado está el suelo en todas las parcelas. También lo que les mencionaba, se hizo un estudio de macrofauna del suelo, que también conllevó para poder sacar un indicador como tal. Y entonces, ya como una especie de algunos resultados que encontramos, en el caso de la eficiencia energética, podemos observar que en el caso de la tecnología mixta, es un poco más eficiente a la eficiencia energética. Es decir, que todos los sistemas que estén por arriba de la relación de 1 son energéticamente buenos. En el caso de los 3 sistemas, son energéticamente buenos. Sin embargo, el sistema mixto fue el que obtuvo un poco más arriba, con 6.45, esa relación de eficiencia energética, y que es uno de los que puede también ser tomado en cuenta desde este indicador. Desde el punto de vista del costo de producción, encontramos que el convencional es el que cuesta un poquito más producirlo bajo este sistema, porque utiliza normalmente un poco más de maquinaria. El tipo de semilla que utiliza normalmente es semilla híbrida, y entonces encontramos un costo de producción de 11,400 aproximadamente,
y el más bajo fue el agroecológico con 8,566 pesos por hectárea. Entonces, cuando sacamos ya la relación beneficio-costo, el convencional y el agroecológico tienen el mismo beneficio, esa misma relación. Esto se debe que, aunque el agroecológico haya obtenido un menor rendimiento, pero su costo de producción es bajo. Y entonces el convencional obtuvo más rendimiento, pero gasta un poco más. Y entonces cuando se hace la relación beneficio-costo, son muy similares al estudio que nosotros encontramos en ese momento. En toda la región frailesca, el suelo es uno de los que más ha padecido el problema de la erosión y es uno de los, el recurso natural que se encuentra un poco más degradado, por así llamarle. Entonces, que lo vamos a ver una vez que yo presente el gráfico de la MIBA, para que ustedes pueda yo contextualizar todos estos números que estoy mostrando. Sin embargo, esto coincide con algunos otros estudios como López y colaboradores 2019, 2018, que hicieron y midieron la calidad del suelo de la región en muchas comunidades y encontraron también una degradación generalizada en los tipos de suelo. Bueno, encontramos algunas especies de microorganismos, algunos fijadores de nitrógeno, sobre todo el género Rhizobium y Azotobacter, algunos entomopatógenos como Beauveria bassiana y Metarrhizium ancyloply, y sobre todo algunas enfermedades, sobre todo problemas de raíces como Rhizoctonia, y algunos de follaje, sobre todo el que más sobresalió fue en el caso del tipo de roya. Ya en el caso de la macrofauna del suelo, podemos observar de acuerdo al índice que se realizó para conocer la relación que existía y la cantidad de macroorganismos en el suelo. Podemos observar que en el caso de los coleópteros, los anélidos, algunos himenópteros, isópteros y gasterópodos fueron los que más sobresalieron. Pudo sobresalir un poco más los suelos que son manejados desde el punto de vista agroecológico, que técnicamente ahorita se me va el nombre del índice de Shannon y Winner, que se utilizó para conocer la diversidad, y en el caso del agroecológico, todo lo que esté arriba de 1 quiere decir que ese sistema presenta un poco más de diversidad comparado con los que son menor a 1, ¿sí? Y estos tipos, en el caso de coleópteros, los anélidos fueron los que más estuvieron presentes en el suelo. Ya para poder contextualizar todos esos indicadores que les mencioné como resultados al agruparlos, en esta lámina les muestro de manera individual los 3 sistemas y podemos ver que en el caso del suelo son los 3 sistemas tienen el mismo problema. Es decir, una degradación generalizada para la región frailesca, y esto, como lo menciona López y colaboradores, esto 2019 y 2018, que son investigadores del INIFAP, en esta zona de la región frailesca, igual presentan ellos resultados muy similares a los encontrados por servidor en esta investigación. Una vez que hacemos ya el agrupamiento de los 3 sistemas, como lo menciona la metodología utilizada, como es el caso del MESMIS, podemos observar que la línea verde es todo, como lo menciona este marco de referencia, que es entre más puntos estén cercanos a todo el círculo verde, significa que ese sistema tiende a ser un poco más o tiende a ser más sustentable que los otros. Y desde el punto de vista de porcentaje,
Y igual en el caso de las líneas que podemos observar, todos esos 25 indicadores, el que más sobresalió y que se encuentra un poco más cercanos al punto verde, que es el gráfico de sustentabilidad, es el sistema agroecológico. Y obteniéndolo ya desde el punto de vista en porcentaje, 83%. También en el caso del mixto, también tiende a tener un porcentaje bastante alto, ¿sí? Si ese sistema modifica algunos indicadores, a la larga puede llegar a ser o tener mayor sustentabilidad, ¿sí? Y para concluir, en el caso de algunas conclusiones que llegamos después del estudio, fue que en el caso de la forma de manejo agroecológica, presentó una condición de mayor sustentabilidad que las otras formas de manejo, debido a que los productores implementan prácticas de conservación y mejoramiento del suelo. Y sobre todo, una reducida cantidad de agroquímicos. La metodología que se utilizó permitió el análisis sistémico de los indicadores específicos para cada dimensión estudiada. Además, permitió también la comprobación de la existencia de grupos de productores en la región, ¿sí?, que son energéticamente eficientes, a pesar de practicar formas diferenciadas del manejo del agroecosistema, refiriéndome al convencional, al agroecológico y al mixto. Y también el manejo convencional, además de ser eficiente energéticamente y también económicamente, como lo vimos con 1.56 de relación beneficio-costo, se sustenta en el uso intensivo de herbicidas, insecticidas y fertilizantes. Esto en términos generales comparado con el manejo agroecológico, que solo los insecticidas se usan para el tratamiento de la semilla antes de la siembra, y el manejo mixto se usan herbicidas y se implementan algunas prácticas de conservación del suelo. En el caso del suelo, se concluye que la degradación es generalizada desde el punto de vista físico y químico en las tres formas que se mencionaron. Sin embargo, desde el punto de vista biológico, la forma de manejo agroecológica presentó un poco mayor diversidad y esto se correlaciona con el 3.54% de materia orgánica que presentaron la gran mayoría de estos tipos de suelo, y consideramos que se debe a las prácticas de conservación, uso de policultivos que ayudan a la incorporación de residuos de cosecha y que promueven la vida en el mismo. Por su atención, muchas gracias.